todas las personas que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Estamos en el año de la mano de We are in the year of the hand of God. Hemos estado hablando acerca de la gracia, We have been talking about grace, la provisión, provision, y hoy voy a entrar en algo que es acerca de la unción. and today we're going to go into something about anointing. No será la primera predica de esto, It's not the first sermon about this. van a ser varios domingos. It's going to be several Sundays. El próximo domingo va a estar compartiendo el pastor y su esposa para la familia. Next Sunday, the pastor and his wife are going to be sharing for Pero their families. en lo que yo pueda, pues estaré hablando bajo este tema. But in whatever I can, I'm going to be talking under this Y topic. le oramos al Señor And we pray to the Lord para que nosotros estemos preparados so we may be prepared y dispuestos and willing a recibir la palabra en este día. to receive the word today. La palabra de Dios es sobrenatural, tiene poder The word of God is supernatural and it has power. y trae transformación. And it brings transformation. Mientras que nos exponemos a su presencia y su palabra, As we are exposed to his presence and his word, habrá transformación. there will be Y transformation. nosotros venimos hoy, Señor, delante de ti, And we come to you, Lord, pidiéndote, oh Dios, que tu palabra trabaje en nosotros. asking for your word to work in us. Que al salir hoy de este lugar, That as we leave this place today, no seamos los mismos. we may not be the same. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Le he titulado a este mensaje Aprendiendo a nadar. I've titled this sermon, Learning to Swim. No sé cuántos de ustedes saben nadar, I don't know how many of you know how to swim, pero lo que yo sí sé es que no saber nadar but what I know is that not knowing how to swim nos impide disfrutar de muchas cosas. stops us from enjoying certain things. Ahora, como está frío, nadie piensa en piscina. Now, since it's cold, no one's thinking about the pool. Pero cuando viene el calor, But when the heat comes, sí se piensa en ir a la playa, ir a la piscina. about going to the beach, going to the pool, Y cuando sabes nadar, and when you know how to swim, vas a disfrutar de la piscina más que aquel que no sabe nadar. you're going to enjoy the pool more than the one that doesn't know how to swim. El que no sabe nadar se sienta en la orilla y juega con los piecitos. The one who doesn't know how to swim sits in the shore and plays, with their feet, O va agarrado ahí del borde de la piscina. or holds on to the rim of the pool. Y si ha tenido un susto que casi se ahoga, And if they've had a scare where they almost drowned, pues no sabe nadar, más el susto, menos deseo de nadar. they don't know how to swim, plus the scare, they're not going to want to swim. Pero cuando saben nadar, But when you know how to swim, disfrutan de la piscina, you enjoy the pool, disfrutan del río, you enjoy the river, disfrutan del mar. you enjoy the sea. El año pasado, si yo no hubiera sabido nadar, yo me hubiera ahogado. Last year, if I didn't know how to swim, I would have drowned. Porque nos metimos en el mar y el mar estaba empujando hacia atrás. Because we went into the ocean and the ocean was pulling us back. Y en esos días murieron personas ahogadas. And in those days, people drowned. Y yo en algún momento en que yo estaba nada y yo en vez de sentir que adelantaba, sentía que me estaban jalando hacia atrás. And there was a moment where I was swimming, and instead of going forward, I felt like I was going backwards. Si no supiera nadar, me hubiera posiblemente, si no me sacan, me ahogo. If I didn't know how to swim and they don't take me out, I would have probably. Y usted dirá, pastor, pero se enloqueció el pastor con la nieve que nos va a enseñar a nadar. And you might say the pastor went crazy with snow that he's teaching us how to swim today. Le hablo de esto porque hay un río que viene de Dios. And I speak about this because there's a river that flows from God. Que mi trabajo como pastor My job as a pastor es meterme en el río, is to go into the river, sumergirme en el río, submerge myself in the river, nadar en ese río swim in that river, y invitarte a ti a que te metas en el and río. invite you to come into this river. Y como pastor también enseñarte a nadar en el río de And as Dios. a pastor, teach you to swim in the river of God. Apocalipsis dice que ese río viene del trono de Dios. Revelation says that that river comes from the throne of Y que God, todo el que entra en ese río vivirá. and that everyone who goes into that river shall live. Y por eso yo estoy hablando de aprender a nadar. And that's why I'm speaking about learning to Porque así como swim. en lo físico es importante saber nadar, Because just like in the physical, it's important to know how to swim. es mucho más importante saber nadar en lo espiritual. It's even much more important to know how to swim
para que puedan disfrutar de todo lo que viene del río de Dios para nosotros. So you can enjoy everything coming from the river of God to us. Hay cristianos que tienen miedo There are Christians who are scared y están sentados en el borde del río. and they're sitting down in the shoreline. A veces tenemos miedo de las manifestaciones del Espíritu Sometimes we're scared of the manifestation of the Spirit. y hay personas que no quieren ser llenos del Espíritu Santo And there's people who don't want to be filled with the Holy o Spirit ser bautizados por el Espíritu or Santo being baptized by the Holy Spirit porque creen que eso será como que el Espíritu los va a poseer because you think that's like the Spirit is going to possess them. y van a perder el control de su voluntad. And they're going to lose control of their will. Pero quiero decirle que no es así. But I want to tell you it isn't so. El Espíritu Santo no hace que perdamos nuestra voluntad. The Holy Spirit doesn't make us lose our will. El Espíritu Santo respeta nuestra The voluntad. Holy Spirit respects our Pero will. estar lleno del Espíritu But being filled with the y Spirit bautizado por el Espíritu Santo and baptized by the Holy Spirit sí es una bendición para nosotros. is a blessing for us. Entonces, por eso le hablo de esto hoy. That's why I speak of this today. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza. Because the Holy Spirit is not a force. Tiene fuerza, He has force, pero no es una fuerza. but he's not a force. Algunos le llaman la energía. Some call it the energy. Es verdad que tiene energía, pero no es una energía. It's true he has energy, but he isn't an energy. Es la parte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. It's the Father, the Son, and the Holy Es Spirit. una persona It's a person, y es el único Dios verdadero. and it's the only true God. De manera que le estoy hablando de esto Therefore, I'm talking about this porque hay un título que se han robado because there's a title that's been stolen que no le pertenece a esa persona, that doesn't belong to that person, pero se lo robó. but he stole it. Y ese título es Vicario de Cristo. And that's called the Vicar of Christ. Eso es como, vicario significa como el que sustituye a Cristo en la tierra. A vicar is someone who substitutes the Lord here on earth. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, Jesus said it's necessary for me to leave, pero vendrá sobre ustedes el Consolador. but the counselor will come over you. Y habló de que nos convenía And he spoke that it was convenient que Jesús se fuera that Jesus left porque el Espíritu Santo vendría. because the Holy Spirit will come. El Padre entregó lo mejor, The Father gave his best. Jesús, su Hijo. Jesus, his Y son. Jesús dijo, yo tengo que dar algo. And Jesus said, I have to give Y something. por eso Él dio lo mejor, el Espíritu Santo. And that's why he gave the best, the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo dice, yo por eso doy los dones a la iglesia. And that's why the Holy Spirit says, that's why I give the gifts to the church. De manera que el Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo, Therefore, the Holy Spirit wants to be your friend, quiere ser nuestro consejero. wants to be your counselor. Para mí, es mi entrenador personal. For me, he's my personal trainer. Si usted no ha tenido entrenador, pero cuando uno tiene un entrenador, If you haven't had a trainer, but when you have a trainer, yo en muchas ocasiones tuve entrenadores. many occasions I had trainers. Y el entrenador es aquella persona que cuando tú dices, ya estoy cansado, Remember, and the trainer, when the person says, I'm tired, no te dice, ah, bueno, ya para. he doesn't say, okay, just stop. Te dice, no, sigue. He says, no, continue. Porque el entrenador Because the trainer hace que nosotros vayamos más allá de nuestra fuerza. makes us go more beyond, makes us go beyond our strength. El entrenador ve algo más que nosotros no vemos. The trainer sees something else that we don't see. Ve nuestro potencial He sees our y potential nos ayuda a alcanzarlo. and he helps us to reach it. Por eso es que nos empuja. That's why he pushes us. Y eso para mí es el Espíritu Santo. And that's the Holy Spirit for me. Y nos mete en situaciones And he brings us in situations. que a veces no queremos, Sometimes we don't want to, pero Dios nos está entrenando. but God is training us. Y eso hace el Espíritu Santo. And that's what the Holy Spirit does. Pero también la Biblia dice que es el consolador. The Bible says that he's a counselor. ¿Y qué significa eso? Que vamos a pasar por situaciones donde necesitamos el consuelo de Dios. And what does that mean? That we are going to go through situations where we need the counsel or comfort of the Lord. Pero también el Espíritu Santo But the Holy Spirit also es el guía
activa el sacrificio de Cristo. is the one that activates the sacrifice of Christ. Porque hace más de 2000 años Because more than 2,000 years ago, Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesus died on the cross for us. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit tiene el poder, has the la power, capacidad the ability de tomar del sacrificio de Cristo to take from the sacrifice of Christ y traerlo al presente a nuestra vida. and bring it to the present in our life. ¿Cómo así? What do you mean? Bueno, la Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. The Bible says that we have been healed by His wounds. El Espíritu Santo toma de la llaga de Cristo y trae la sanidad. The Holy Spirit, the Father takes from the wounds of the Lord and heals us. En la cruz no solamente nos salvó. The cross didn't only save us. La palabra salvación es soteria. The word salvation is soteria. Significa salvación, It means salvation, liberación, liberation, provisión, provision, sanidad. healing. Y por eso el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad de tomarlo del sacrificio de Cristo y nosotros por la fe And that's why the Father or the Holy Spirit has the ability to take that from the sacrifice, and us by faith, es que activamos al Espíritu. we activate the Y Spirit. el Espíritu activa el sacrificio. And the Spirit activates the sacrifice. Por ejemplo, esto es un poquito para nuestra mente. For example, this is a little for our mind. Señor, sana. Lord, heal me. Está bien. It's okay. Pero realmente Él ya nos sanó hace más de 2000 años. But He truly healed us more than 2,000 years ago. Hoy tenemos que activar Today we have to activate it. por medio de la fe lo que sucedió hace 2000 años. Through faith, what happened more than 2,000 years ago. Isaías, 700 años antes de Cristo, Isaiah, 700 years before Christ, fue el que escribió que por su llaga fuimos nosotros curados. wrote that by His wounds we have been healed. Él habló 700 años antes de un suceso ya como que estaba pasando. He spoke 700 years before about something that was like it was already happening. En cambio nosotros ya pasaron 2000 años y todavía estamos pensando si Dios nos quiere sanar. But in our case, 2,000 years have passed and we're still thinking, does God De manera que want this? tenemos que como que actualizar nuestra fe. We have to bring our faith up to date. Ahora, Ezequiel 47, verso 3, dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ezekiel 47:3. When the man went forth eastward with the line in his hand, he measured 1,000 cubits, and he caused me to pass through the waters that were to the ankles. Cuando llegamos al Señor, When we come to the Lord, empezamos a caminar y a introducirnos en el río. we start to walk and to introduce ourselves in the Y river. al principio el agua empieza a llegar hasta el tobillo. At the beginning, the water starts to reach your ankles. Pero esto es muy importante, But this is very important porque eso significa cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, because that means when we start to listen or hear to the word of God, a aprender de la palabra to learn about the word, y empezamos a obedecer la palabra. and we start to obey the word, Y Dios empieza a colocar orden en nuestra vida. and God starts to place order in our life. Cuando empezamos a caminar en el agua, When we start to walk in the water, entonces Dios pone el fundamento then God places the y foundation, ya estamos parados en algo más sólido que es Cristo, and now we're standing in something more solid that is Christ, y ningún viento de doctrina nos mueve. and no wind of doctrine can move us. Por eso los días viernes es mi énfasis en enseñar la teología. That's why Friday I'm emphasized on teaching theology. El viernes pasado estuvimos hablando de la existencia de Dios, Last Friday we were talking about the existence of God porque necesitamos entrar en el agua because we need to enter into y the estar water parados en esa agua, and be standing in that water. que es importante para que nosotros nada que venga nos tumbe. It's important so for whatever comes does not throw us down, knock us down. ¿Saben? Yo reconozco You know, I recognize que antes de conocer al Señor that before I met the Lord, es muy probable it's probable
que yo tenía demonios dentro. that I had demons inside. A mí nunca nadie me liberó. Nobody ever liberated me. No hubo una liberación There wasn't liberation donde yo vomitara where I threw up o hubiera una manifestación de demonios. or a manifestation of demons. Pero por la vida que yo llevaba, But because of the life I was living, yo estoy seguro I am sure que yo tenía demonios that I had demons por lo que yo estaba haciendo con mi vida. because of what I was doing with my life. Yo creo en la liberación I believe in y liberation, me ha tocado liberar personas poseídas. and I've had to liberate possessed people. Pero creo que la liberación más grande que hay, la mejor, But I think the biggest liberation and the best es liberation escuchar la palabra de Dios is to hear the word of God y obedecerla. and obey it. No hay demonio que pueda quedarse en tu vida. There's no demon that can stay in your life. No importa qué tan profundo hayas descendido. It doesn't matter how deep you have descended. Una vez que empiezas a oír la palabra y a obedecerla, los demonios se tienen que ir. Once you start to hear the word and obey it, the demons have to flee. Y yo recuerdo que cuando me reconcilié con el Señor en este país, And I remember that when I reconciled with the Lord in this country, que fue el día que conocí a Lili, mi esposa, which is the day I met my wife Lily, yo tenía 21 años más o menos. I was about 21 years of age. Y me reconcilié con el Señor And I reconciled with the Lord. y esa noche tuve un sueño. And that night I had a dream. Yo me veía en un apartamento desocupado. I saw myself in an empty apartment. Estaba limpio, It was clean, pero no había ni un solo mueble. but there wasn't not even one piece of furniture. Y yo no entendía ese sueño. And I didn't understand that. Y eso fue ese mismo día. And that was the same day. Y se lo comenté a alguien y me dijo, eso es que tu casa está desocupada y vacía. And I told someone, and they said that means that your house is empty and unoccupied. Y ahora tienes que cuidar tu liberación. And now you have to take care of your liberation. Y por eso es que a mí no me gusta tanto practicar liberación. And that's why I don't like practicing liberation so much. Porque la experiencia que tengo Because the experience I es have que las personas, hay alguien que tiene autoridad que sacó el demonio. and there's people who have authority and took out the demon. Pero si esa persona no cuida su liberación, But if that person doesn't take care of their que liberation, es oyendo la palabra y obedeciéndola, hearing and obeying the word, ese espíritu que yo saqué o que alguien saca, that spirit that I took out or that someone takes viene con 7 más. comes with 7 more. Escúcheme, esto no es cuento, esa es mi experiencia. Listen, this is not a story, this is my Yo he experience. liberado personas I've liberated people que no han cuidado su liberación that have not taken care of their y liberation, después se han vuelto enemigos míos. and they've become my enemies. Porque reconocen que esos espíritus reconocen que yo los saqué. Those spirits recognize that I took them out. Vuelvo y le digo, So you si me toca lo tengo que hacer porque soy pastor. if I need to do it, I have to do it because I'm pastor. Pero la liberación más poderosa es oír la palabra y obedecer. But the most powerful liberation is to read the word and obey it. El Salmo 1:3 dice, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Psalms 1:3. And he shall be like a tree planted by the streams of water, that bringeth forth his fruit in its season, whose leaf also does not wither, and whatsoever he does shall prosper. Cuando empezamos a caminar por el río de Dios, When we start to walk by the river of God, empieza Dios a darnos victoria, God starts to give us victory, a darnos provisión, to give us provision, a darnos bendición. to give us blessings. Pero tengo una advertencia. But I have a warning. Cuidado con los creyentes Coca-Cola. Be careful with Coca-Cola believers. Los creyentes Coca-Cola no es porque toman mucho dulce, Coca-Cola believers is not because they drink a ni lot porque toman mucha Coca-Cola, of sugar or because they drink a sino lot que of yo los llamo creyentes Coca-Cola I call them Coca-Cola believers porque son emocionales, because they're emotional. son efervescentes. They're bubbly. Usted, mire, cuando me ha pasado ya, porque son cosas que no se me olvidan, porque me pasan. You know, there are things that have happened to me and I don't forget them because they have Mire esto, happened. me ha pasado ya con 3 personas.
It has happened with 3 people. que han venido a mí al final del servicio y se me acercan. They have come to me at the end of service and they Y me come to me. dicen, usted es el mejor pastor. You're the best pastor. Esta es la mejor iglesia. This is the best church. Y no vuelven. And they don't come back. Eso es lo raro. That's the most Y así que cuando alguien me dice muchas cosas, me pongo nervioso. That's when some people tell me a lot of things, I get nervous. ¿Por qué lo dijeron? Why they say it? Era Coca-Cola. They were a Pura emoción. emotion. Y las emociones las pone Dios. And God places the emotion. Pero las emociones no nos pueden But gobernar. emotions can't govern us. Porque cuando te dejas guiar por la emoción, te vas a salir del río. Because when you let yourself be guided by the emotion, you're going to come out of the river. Hay gente que lo bueno lo saca del río. I know that people that the good takes them out of the river. Pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo mejor. Pastor, pray for me so the Lord can give me a better job. Oramos. We Dios pray. lo bendice. God blesses Le them, da el trabajo mejor. gives them a better job. ¿Y qué pasó con el hermano que no ha vuelto? And what happened with the brother that he didn't come back? No, pastor, es que usted sabe. Pastor, you know, Ahora tengo mucho trabajo. I have a lot of work. Y los domingos no tengo trabajo, pero estoy cansado. And Sundays I don't have work, but I'm Y tired. por eso yo no he vuelto. And that's why I haven't come back. El problema es el trabajo. Amor. Una vez le dije a uno, vamos a orar para que Dios te lo quite de nuevo. The problem with your job, so I told one person, we're going to pray so God takes your job Y away. se puso pálido. And they went pale. Porque hay gente que lo bueno lo saca del río. Because there's people that the good takes them out of the Pero river. hay gente que lo malo lo saca del río. But there's people that the bad takes them out of the river. Porque le pasa algo malo y se enojan con Dios. Because something bad happens and they get angry at God. Pero yo quiero decirle que lo que Dios está diciendo, que nos metamos en el río, no importa lo que esté pasando. But I want to tell you what God is telling us to go into the river no matter what's going on. Porque en el río hay posibilidad de tener la gloria de Dios. Because in the river there's possibilities of seeing the glory of God. ¿Dónde más vas a ir? Where else are you going to go? Si afuera del río ya no vas a estar en Dios. If out of the river you're no longer going to be in God. De manera que tenemos que ser creyentes con el agua. Therefore we have to be Porque- believers with water. Yo normalmente tomo o agua o té para predicar. I normally drink water or tea to preach. Pero le aseguro si que me pongo a tomar Coca-Cola, I assure you if I start drinking Coke, voy a estar eructando toda la predica. I'm going to be burping the whole sermon. Porque me lleno de gases. Because I'm going to fill myself with El gas. agua refresca. Water refreshes. El agua alimenta. Water nourishes. El agua no nos llena de gases. Water doesn't fill us with El gases. agua oxigena. Water gives oxygen. Pero el agua es la palabra de But Dios. water is the word Y of God. tenemos que pararnos en el agua de And we need to Dios. stand in the water of Entrar en el God. río de To Dios. go into the river of God. Hoy cantábamos que el Señor nos está invitando a que entre al río. Today we sang that the Lord was inviting us into the river. De manera que tenemos que permanecer con el agua, Therefore we have to remain with the water. parados en el agua. Standing in the water. Pero en Ezequiel 47:4 dice, me dio otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Ezekiel 47:4. Again he measured 1,000 and caused me to pass through the waters that were to the knees. Cuando el agua llega a los tobillos, When the water reaches your ankle, es el momento de ordenar la vida. that's the moment to order your life. Es el momento donde la palabra empieza a accionar en The nosotros. moment when the word starts to action in us. Pero Dios nos dice, entra más profundo. But God says, go deeper. Y ya el agua empieza a llegar a la rodilla. And the water starts to reach your knees. Y yo le pido a Dios que me ayude a explicar esto. And I ask the Lord to help me explain this. Porque se puede malentender. Because you can misunderstand Se this. puede malinterpretar. You can misinterpret this. Porque el agua en las rodillas, Because water on your knees, algunos creen que es la oración. something is prayer. Orar es importante. Praying is important. Pero la oración es temporal. But prayer is temporary. Y Dios busca algo más importante, más poderoso que la oración. And God is seeking something more important and powerful than prayer. Que es lo eterno. It's the eternal. ¿Y qué es lo eterno? And what's the eternal? La adoración. Worshiping. Porque cuando vayamos al cielo ya no vamos a estar pidiendo. Because when we go to heaven, we're not going to be asking anymore. Vamos a estar adorando. We're going to be worshiping.
Y si usted no adora aquí, le va a dar brega adorar allá. And if you worship here, it's going to be hard to worship in heaven. Pero hay mucha diferencia entre la oración y la But adoración. there's difference between worship and prayer. Porque hay veces que decimos, no, yo oro tantas horas al día. Because there are times we say, I pray so many hours a day. Y yo le aplaudo si ora mucho. And I applaud you if you pray a lot. Pero hay gente que se arrodilla a orar, There's people that kneel down to pray. pero su mente y su corazón no están arrodillados. But their mind and heart are not kneeled down. Porque se trata de que cuando el agua viene a la rodilla, Because it's about when the water is up to your knees. no solo nos arrodillemos físicamente, Don't only bow down physically, sino que nos arrodillemos mental, emocionalmente ante bow el Señor. down mentally and emotionally. Es ahí donde se doblega todo. That's where everything bows down. Cuando nosotros no estamos doblegados, When we are not surrendered, estamos teniendo una posición física de oración, we're having a physical position of prayer, pero espiritualmente no ha pasado nada. but spiritually nothing has happened. Yo sé que usted me está mirando como un ser extraterrestre, I know you're looking at me like an alien, pero le voy a explicar un poquito más. but let me explain a little bit more. Porque hay personas There's people que se convierten, que son peticionarios. that are petitionaries. ¿Qué es un peticionario? What is a petitionary? Alguien que pide. Someone who just asks. Normalmente oramos y le pedimos a Dios. Normally we pray and we ask God. Y eso no es malo, Él es nuestro Padre. And that's not bad, He's our Father. Pero cuando estamos en la calle, But when we're in the streets, van a venir personas a pedirte. people are going to come to ask you. Y nosotros, movidos a misericordia, le damos una limosna. And when we are moved to mercy, we give them something. Pero ese no es tu hijo. But that's not your child. Yo he visto I have seen personas que piden, people who porque ask for yo money. entro a un lugar y están pidiendo. I go in a place and they're asking for money. Y salgo al rato And I come out y later veo ese que estaba pidiendo and I see the one that was asking or begging for money. sentado en una banca raspando la loto, el raspadito eso de ganar el premio. Sitting on the bench playing a scratch off game. De manera que el dinero que le dieron lo usa para raspaditos. So the money I gave them, they use it to scratch for a scratch off. Porque cuando le damos a alguien, Because when we give help no someone, le podemos decir qué hacer, we can't tell them what to do. porque no es nuestro hijo. They're not our child. Yo a mis hijos les puedo decir qué hacer, I can tell my children what to do porque son mis hijos. because they're my children. Pero a uno de afuera, But someone from the outside, ellos hacen con lo que le demos lo que quieran. they do with what we give them, whatever. Unos van a comprar droga, Some are going to buy otros drugs. van a comprar alcohol, Some are going to buy alcohol. otros lo van a usar para comida. Some are going to use it for food. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. The Bible says that the one who gives to the poor lends to the Lord. Si usted le da, Dios se encarga de su bendición. If you give them, the Lord is in charge of the Pero blessing. yo estoy hablando de esto para que me entienda. Hay personas dentro de la iglesia que son nada más que peticionarios. I'm telling you this because I want you to understand that there are people in church who are just petitionaries. No son adoradores. They're not worshipers. La Biblia no dice, estoy buscando oradores. The Bible doesn't say I'm seeking for La prayer. Biblia dice, estoy buscando adoradores en espíritu y en The verdad. Bible says I'm looking for worshipers who worship in spirit and truth. Por eso el agua a la rodilla That's why water to your knees significa adoración. means worship. Si tuviéramos bastante dinero, If we had a lot of money, podemos contratar a Shakira para que venga a cantar aquí. we can hire Shakira to come sing here. Y podemos traer un grupo profesional. And we can bring a professional. Y nos va a sonar muy bueno. And it's going to sound beautiful. Pero la pregunta es, The question is, ¿serán adoradores? are they worshipers? Porque queremos que suene bien cuando cantamos aquí. Because we want it to sound good when we're singing. Pero si nosotros no somos adoradores, But if we're not worshipers, se oye entonado aquí, pero se oye desentonado allá. it sounds in tuned here but untuned in heaven. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra vida That's why we have to take care of our life. para que seamos entonados aquí y allá también. So we can be in tuned here and in heaven as well.
Adorar es un estilo de vida. Worshiping is a style of life or lifestyle. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay unas dos pequeñas menciones de que los discípulos cantaron himnos, In the New Testament, there are two small mentions that the disciples sang hymns. pero es que cantar es una expresión. Singing is an expression. Pero si nosotros no tenemos nuestras rodillas en el agua, But if our knees are not in the water, es un canto como Shakira. it's a song like Shakira's. Elvis Presley cantó himnos. Elvis Presley sang hymns, Y hay famosos que han cantado himnos. and there are famous people who've sang Michael hymns. Jackson comenzó cantando en la iglesia. Michael Jackson started singing in church. Muchos de ellos comenzaron cantando en la iglesia Many of them started singing in y church, conocieron al Señor, and they met the Lord. se alejaron They strayed y en away, algún momento de su carrera volvieron a cantar para el and Señor. in a moment of their career, they started to stop singing for the Lord. Y como les digo, How I told you. con dinero podemos contratar al que sea que nos cante aquí. With money, we can hire anyone to sing here. Tenemos que tener cuidado. We need to be careful. No sé si alguno se me ha escapado para un concierto de Luis Miguel. I don't know if any of you have escaped for a Luis Miguel concert, O si lo ha visto por video. or if you've seen him on YouTube. Or Pero video. cuando Luis Miguel sale, But when he comes out, las mujeres gritan ¡ah! women scream like that. Se orinan, They pee on se themselves. hacen chichi They pee on en themselves. los calzones porque salió su ídolo. Because their idol came out. Lloran, They cry. se desmayan. They faint. Búsquenlo en internet, verá que la gente se hace eso. And look at their internet, you're going to see that people do this. Eso es adorar con el alma. That's worshiping with the Hay soul. gente, ellos están adorando a su ídolo. They're worshiping their idol. Ese es el ídolo, Luis Miguel. Luis Miguel is their Por idol. eso es que cuando no estamos con las rodillas en adoración, nosotros podemos decir, ¡ah, qué emoción! That's why when our knees are not in praise or worship, we can say, oh, what an Cuando emotion. cantamos, llorar y todo. When we sing, we cry and all. Y no es que sea malo, And it's not bad. pero si no estás adorando, But if you're not tienes un worshiping, corazón de adorador, you don't have a heart of a worshiper. cuando sales a la calle estás peleando con medio mundo When you leave to the streets, you're fighting with half the world. y viviendo como uno más del mundo. And living like just another person of the world. Porque lo único que sentiste a Dios es en el alma, Because the only place you felt God was in your soul, en las emociones. in the emotions. Escuche, ¿será que Luis Miguel está unido? Listen, is Luis Miguel anointed? Es que la música tiene poder. Music has power. Tiene poder la música. Music has ¿Y power. por qué cree que usamos la música en la iglesia? Why do you think we use music in church? Porque por medio de la música algunas personas entrarán en el río. Through music, some people will enter into the river. Porque la música tiene gran poder. Because music has great power. Pero no podemos quedarnos en la superficie. But we can't stay just superficial. Tenemos que sumergirnos. We have to submerge. Por eso yo le digo que este mensaje se llama Aprendiendo a nadar. That's why I told you this message is called learning to Y si swim. usted tiene el agua a los tobillos, yo le invito hoy a que nade más. And if you have the water to your toes or your ankles, I invite you to Y swim si more. usted tiene el agua hasta la rodilla, And if the water is up to your knees, profundice más. go deeper. Ya las otras partes tendrán que esperar los otros mensajes. The rest of the parts you have to wait for the next messages. Hoy estoy tocando los tobillos y las rodillas. Today I'm talking about your toes, your ankles, and your knees. Porque el Señor está buscando adoradores. Because the Lord is seeking worshipers. Voy a explicarle un poquito qué es adoración según la Biblia. I'm going to explain a little what worship is according to the Es Bible. la respuesta reverente a Dios. It's a reverent response to God. Respuesta amorosa a Dios. A loving response to God. Respuesta obediente a Dios. An obedient response to Es God. reconocer el valor de Dios. Is to recognize the value of God. Reconocer su gloria, To recognize His glory, su santidad, His holiness, su soberanía. His sovereignty. Y esto lo hacemos por medio de nuestra actitud And we do this through our attitude y nuestras acciones. and our actions. De manera que no es solamente algo externo. Therefore, it's not just something Aunque external. la palabra en hebreo es de adoración, Although the word for worship in Hebrew significa inclinarse means to incline
y postrarse en reverencia, and to prostrate yourself reverently. Dios va más allá que algo físico. God goes beyond physical. A mí me gusta orar arrodillado, I like to pray kneeling down, pero yo puedo estar físicamente arrodillado y parado, de pie. but I can En physically el be alma. kneeling down in my soul, but standing up, Pero hay gente que le gusta orar not parado, vice versa. And there's people who like to pray standing up, pero tienen el alma arrodillada. but their soul is surrendered. Por eso es que va más allá de una postura física. That's why it goes deeper or beyond a physical Y por posture. eso es que cada uno de nosotros va a tener una manera de orar y de adorar. That's why each of us is going to have a way to praise and worship. Pero asegúrese que usted deja de ser un simple peticionario y se convierte en un adorador. Make sure you stop being a petitioner and you become a worshiper. Cuando entendemos eso, When we understand this, le va a pasar algo. something's going Y to se va a happen. acordar de mí. You're going to remember me. El que adora más y pide menos, The one who worships more and asks for less, Dios le da más. God gives them more. A mí me ha pasado que Dios me ha dado cosas que las pensé y ni siquiera las pedí. It has happened to me that God has given me things that I thought and I never even asked for. Muchas veces el que solamente saca un espacio para la oración. The one who just takes out a space for prayer. Gloria a Dios. Glory be to Pero el God. adorador no solamente tiene ese espacio. But a worshiper just doesn't only have that El space. adorador adora en la casa, The worshiper worships at home, adora en el bus, worships in the bus, adora en el carro, worships in the car, adora en la escuela, worships in school, adora en el trabajo. worships at work. Por eso el Señor está buscando adoradores. That's why God is seeking worshipers, Y es distinto. which is different. La adoración la expresamos Worship is expressed por medio del canto y de la alabanza. through singing and worship praise, Algo que me ha ayudado muchísimo a mí something that has helped me a lot, y es acción de gracias. and it's thanksgiving. Cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles, yo he aprendido a darle gracias a Dios. When I'm going through hardships, I've learned to give God thanks, Y eso me ha ayudado poderosamente. and that has helped me powerfully. Sinceramente, poco estrés, Honestly, little stress, poca ansiedad little anxiety, y duermo bien. and I sleep well Porque yo también tengo problemas. because I also have problems. Yo también tengo dificultades. I also have hardships, Pero yo he aprendido a darle gracias a Dios but I por eso. learned to give God thanks for Y this, eso es adorar. and that's worship. Levantar las manos es una expresión de adoración. Lifting your hands is an expression of worship. Servir al Señor y obedecerlo son expresiones de adoración. Serving the Lord and obeying are expressions of worship. Por eso es importante That's why it's important que comprendamos la importancia de vivir rendido a Dios. that we understand the importance of living surrendered to the Lord. Y con esto quiero terminar. And I want to finish with this. Esto es una What is this? botella Voy a agua. A water con bottle. agua. A bottle with water. ¿Y cuál es la función de esta botella? And what's the function of this bottle? Almacenar el agua. To store the water. ¿Para qué? For what? Para que nosotros podamos tomar, So we can drink. hidratarnos, Hydrate yourself. quitarnos la sed. And take the thirst away. Necesito que te tomes tu agüita. ¿Qué pasa cuando la botella se vació? What happens when the water is the bottle is empty? Perdió su propósito. And lost its purpose. Ya esto no sirve This has no function. para reciclar. Recycle. Pero mientras la botella se mantenga llena, But as long as the bottle is filled, siempre va a tener propósito. it's always going to have purpose. La función de Satanás es vaciarnos The anointing of Satan is to empty us out, para que perdamos el propósito. so we lose our purpose. La función de Dios The Lord's anointing es mantenernos llenos is to keep us filled, para que siempre haya propósito. so there can be purpose. Por eso me estoy hablando de su feliz, That's why I'm talking to you about being para que usted converted, esté llenito. so you can be filled. Mientras usted esté lleno, As long as you're filled, habrá propósito. there will be purpose. Si usted se deja drenar, If you let yourself be drained,
Imagínense, ay, pobrecito el hermano. Oh, poor brother. Oremos por el hermano. Let's pray for the brother. Una ofrenda para el hermano. An pobrecito. offering for the brother. Ayudemos al hermano. Let's help the brother. Y no es que esté mal, And that's not porque bad. todos pasamos por problemas y necesitamos Because we all ayuda. go through hardships and we need God. Pero te pueden ayudar estando lleno. But you can be help being filled. Y yo he visto And I've seen cómo Dios ayuda a personas que están llenas how God helps people who are filled. y cómo le ayudamos a personas que se han dejado drenar And how do we help people who let themselves drain? y no pueden ni retener la ayuda And they can't even sustain or retain the help. porque espiritualmente se drenaron. Because spiritually they became drained. Cuando pierdes el agua de Dios, When you lose the water of the Lord, cuando sales del río, when you come out of the river, vas a hacer una botellita pero con un hueco you're going to be the little bottle but with a hole. que por más agua que se le eche, That no matter how much water you put in it, la va a perder, la va a perder, la va a perder. it's going to lose it. Y tú les quieres ayudar y llega un momento y dicen, ya no puedo echarle más agua You want to help them, and a moment's going to come where they say, I can't pour no more water porque la pierde. because they lose it. Por eso, sumerge, That's why be submerged. sumérgete en el río de Dios. Submerge in the river of God. Aprende a nadar en el río. Learn to swim in the river. En estos días me mandaron una prédica del año 1999. And these days they sent me a sermon from 1999. Era un hombre que estaba predicando It was a man who was y preaching, estaba diciendo esto. and he was saying the following. Vendrán días Days will come donde van a querer sacar where they're going to want to take out a todos los hispanos de este país. all the Hispanics from this country. Así lo digo, 1999. 1999. ¿Tú lo viste? Pastor por igual, yo también ¿Lo viste? Pero dijo algo. But he said something. Pero si tienes a Dios, But if you have God, nadie podrá sacarte de esa no one vida. can take you out from here. Por eso te digo, That's why I tell you, mantén tu agua, keep your water. porque con agua Because with en water el río, in the river, Dios te cuida. God takes care El of que you. está en el río, Dios lo cuida. Whoever's in the river, God takes care of you. Y escuche, podemos ser bendecidos por la carne o en la carne, Listen, we can be blessed by the flesh or in the flesh. pero podemos ser bendecidos en el espíritu. But we can be blessed in the spirit. Y cuando hablo de bendición, estoy hablando de lo económico y de las When I'm necesidades. talking about blessing, I'm talking about financials La and needs. cosa es que en el espíritu la Biblia dice The thing is that in the spirit, the Bible says, que la bendición de Jehová es la que enriquece. the blessing of the Lord is the one that Y enriches, no hay nada and it cristiano doesn't en add eso. sorrow to it. ¿Cuánta gente en la carne tiene la bendición? How many people in the flesh have the blessing? Pero están llorando. But they're crying. Por eso entra en el río. That's why enter in the river. Sumérgete en el río. Submerge yourself in the river. Puede ponerse en pie, por Can you favor. please be on your feet? Señor, gracias. Lord, thank you. Estamos con la necesidad de tu presencia, We have the need of your presence, de entrar en el río, of entering in the river, de caminar en el río. of walking in the river. Señor, oro para los que están en el borde del río, Lord, I pray for the ones who are in the rim of the que river, entren y caminen en el río. that they may enter and walk in the water. Los que están caminando en el agua, Those walking in the water, que empiecen a sumergirse hasta la that rodilla they may start to submerge to their knees. y que podamos adorar al Señor And now we can worship the Lord en espíritu y en in verdad, spirit and truth, en los tiempos buenos, in the good times, en los tiempos in malos, the bad times, cuando te sientes bien, when you feel good, pero cuando te sientes mal, but when you feel bad, en la iglesia y fuera de la in iglesia, church and out of church, en todo lugar, in all places. sumérgete en el río, Submerge yourself in the river, en el río de Dios. in the river of Hay God. paz, There's peace, hay provisión, there's hay provision, sanidad, there's healing, hay todo lo que necesitas, there's everything that you need. pero no te dejes sacar del río. But don't let yourself be taken out of the Van river. a venir ofrecimientos There's going to be offers para sacarte del río. to take you out of the river. Ten cuidado, Be careful. porque Dios tiene algo mejor, pero sin salirse del río. God has something better without coming out of the river. No dejes que te saquen del río. Don't let them take you out of the river. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Usted le puede dar un aplauso al Can you Señor. give a hand to the Lord? Usted le puede- Give it loud. usted le puede. Dios te los bendiga más. Puede sacar eso. Y vamos a ser despedidos.